Ok, pues buenas tardes, compañeros. Hoy estamos reunidos en este pequeño podcast conversatorio. Mis compañeros Sebastián Castro, Jenny Eck, Jorge Zapata y Jesús Jiménez. Y bueno, el motivo de esta conversación pues es hablar un poquito acerca del sistema procesal penal. Específicamente vamos a abordar tres temas que es la clínica procesal en el periodo probatorio. Pues vamos a abarcar aquí un poquito acerca de todo lo que incluye esto procesal en la parte de pruebas, la clínica procesal de los órganos jurisdiccionales. Aquí vamos a abordar un poquito la forma en que el órgano jurisdiccional pues tiene esta temática. Y el último tema que vamos a abordar pues es toda la parte acerca del testimonio en la parte procesal. Y bueno, pues vamos a iniciar acerca de este tema. Nada más como introducción, pues que en 2018, específicamente el 18 de junio, hay una reforma en materia penal en la cual se reforma como tal el sistema de justicia penal pues, de nuestro país, en la cual se hacen nuevas modificaciones, se introduce un Código Nacional de Procedimientos Penales, esto para unificar y que pues ya no cada entidad federativa tuviera una manera de proceder. Esta reforma tiene una vacatio legis, que es la transición que tuvo desde que se aprobó y se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pues hasta que entra en vigencia, que pues se cumple en el mes de junio del año 2016. Y pues, ¿cuál es la reforma de esta? ¿Qué es lo que se reforma en esto? Pues prácticamente, como bien se hace de manera universal, de manera uniforme, un proceso de manera penal para todo nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Que pues ya no cada entidad federativa iba a tener la autonomía de llevar sus procesos, sino que pues de manera uniforme nos íbamos a pegar al procedimiento de este código como tal. Obviamente, dentro de estos cambios, pues se introduce que pues van a estar involucradas todas las partes, el Ministerio Público, la parte querellante y pues la defensa. En este proceso, en estas audiencias, pues es donde pues se van a eh, presentar las pruebas, se va a hacer la imputación, se van a hacer todas las defensas de todas estas partes. Obviamente, pues todo esto pues llega a darle un poco más de practicidad y a que se reduzcan los tiempos en la parte procesal. Ok, pues dentro de esta parte procesal, obviamente, pues tenemos que tocar el tema acerca pues, de la presentación de las pruebas. Cuáles son las pruebas, cómo se admiten las pruebas, ciertos principios que deben llevar estas pruebas. Obviamente, tenemos que saber que de las pruebas tenemos tres puntos importantes que tener en cuenta: los datos de prueba, los medios de prueba y la prueba como tal. ¿Qué quiere decir estos datos de prueba como primer punto? Pues los datos de prueba nos quiere decir toda esta información que se recaba antes de que se presente ya la prueba como tal, que se admita, que nos van a servir pues para corroborar toda la parte de la parte querellante. Los medios de prueba, pues son todos esos procesos o medios por los cuales estos datos de prueba los obtuvimos. Ahorita un poquito más adelante vamos a hablar acerca de un poquito de los tipos de prueba y de los medios de obtención de la prueba. Y el último, pues que es la prueba como tal, que pues ya tuvimos los datos de prueba, ya pasaron un proceso, ya presentamos los medios de obtención de estas y se procede a la admisión de la prueba. Obviamente, dentro de estos datos de prueba, pues podemos incluir pues la prueba confesional, la prueba documental, la prueba pericial, la inspección ocular, fotografías y otros datos como videocámaras y todo esto que pueda servirnos a nosotros para probar lo que estamos alegando. Dentro de estas pruebas que se pueden dar, pues también hay tipos de ellas. Pues tenemos las pruebas directas,
y las pruebas indirectas. Obviamente, pues dentro de las pruebas directas son las que tenemos la confesión y el testimonio, que pues obviamente pues viene una persona, en el caso de la persona querellante, y pues ella viene a dar su confesión como tal. Y pues de las indirectas tenemos la inspección judicial, que pues viene aquí el juez de control a realizar la comprobación de todas estas confesiones o testimonios que pues alega la parte querellante. Obviamente, pasando estos datos de prueba y medios de prueba, pues se procede a la admisión de la prueba. ¿Y qué es esto de la admisión de la prueba? Pues prácticamente es una autorización o dentro del proceso para que se incorpore al proceso. Prácticamente nos dice que es un proceso judicial por el cual esta prueba se agrega al expediente ya como tal. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya está judicializada esta carpeta, pues ya el juez de control me aceptó todas las pruebas que yo presenté. Y pues obviamente dentro de estas pruebas, pues hay ciertos principios que debemos cumplir para llevar un buen control. ¿Por qué? Para que sean de manera legal aparte. Dentro de estos principios podemos tener el principio de averiguación, que pues se refiere a cómo vamos a llevar el proceso de la obtención de las pruebas, cómo el juez o el Ministerio Público va a recabar toda la información acerca de las pruebas presentadas. Obviamente también tenemos el principio indubeo pro reo, ¿qué nos dice este principio? Prácticamente nos dice que cuando haya dudas dentro de las pruebas presentadas, nos dice que hay que fallar en favor del acusado. Pues aquí igual nos dice que el Código de Procedimientos Penales, que esto en caso de duda deberá absolverse al acusado. Obviamente también tenemos el principio de inmediación, que este principio nos habla acerca de la conducta que debe adoptar el juez ante los medios de prueba, que siempre tiene que ser subjetivo y pues obviamente tiene que escuchar todas las pruebas, no puede tomar alguna postura sin ser subjetivo y objetivo. Pues Sebastián, ¿nos apoyas un poquito más acerca de este sistema procesal probatorio? Eh, tu, tu micrófono. Sí, bueno, mi nombre es Sebastián Castro. Voy a continuar con la parte del valor de la prueba. El valor de la prueba, es el grado de convencimiento acerca de la veracidad de los hechos objeto de prueba, eh, o por la que pues, se puede determinar el valor que tiene dentro del juicio. Este, Dentro de este proceso hay un grado de convicción o persuasión de cada prueba en sentido positivo, o sea, para lograr convencer al juez, o en sentido negativo, cuando pues, obviamente no es suficiente el valor que se presenta, o es suficiente la prueba como para ayudar al argumento, ¿no? Claro que cada parte puede presentar sus pruebas en el sentido de que le ayude a convencer al juez hacia su punto, ¿no? Hacia su argumento. Entendemos que el valor se asigna libremente, eh, porque a partir de la reforma que mencionó Iván, que entró en vigor en 2018, las pruebas ya no tienen un valor previamente asignado, sino que en el proceso, en la presentación de las pruebas, es donde se empieza a ver cuál es el valor que puede tener cada una frente a lo que se está argumentando, ¿no? A cada caso. Entonces, se da que este valor se asigna de forma libre y lógica, y
debiéndose justificar el valor que se le quiere otorgar. Y todo esto gracias al nuevo proceso penal acusatorio, siguiendo ciertas reglas de la lógica, de conocimientos científicos o de acuerdo a la experiencia, ¿no? Porque tenemos pruebas físicas que se pueden encontrar, por ejemplo, en el lugar de los hechos o a partir de la experiencia de algún profesional, por ejemplo, en balística o criminología o psicología incluso, ¿no? Dependiendo del caso. Este, de, tienen este valor que es asignado gracias a esa experiencia o a la técnica que se utilice y que se determina que tiene suficiente veracidad, ¿no? El proceso. Claro que antes de nuestro sistema actual era diferente este proceso, ¿no? Incluso cada legislación estatal de cada entidad federativa tenía de sus tiempos, o las formas en las que se podía presentar las pruebas, ¿no? O como nosotros conocemos ahorita en los datos de prueba, ¿no? En cierto momento, y esto cambió, o sea, ya se ha no unificado, sino que todos los estados tienen el mismo los mismos tiempos, los mismos de procesos en cuanto al sistema penal, gracias a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos penales. Y sabemos en qué etapa del proceso se dan a conocer las pruebas o los datos de prueba, cuándo se le da de admisión, cuándo se determina que tienen valor suficiente para tener un peso en el juicio, ¿no? O sea, en el juicio que realiza el juez sobre todo lo que se presenta, ¿no? Y que sirve para determinar una sentencia en dado caso, ¿no? Ahora sabemos que, como decía, antes había, por ejemplo, en Yucatán, un proceso, en Chiapas otro proceso, en Sinaloa otro proceso, no tan diferente, pero sí tenían sus particularidades, ¿no? Ahora entendemos que es el mismo, que sigue los mismos principios, ¿no? O sea, de de contradicción, de concentración, de oralidad también, o sea, ya que es principalmente oral, ¿no? Este proceso. Y y gracias a eso tenemos ciertas eh, ciertos pasos, ¿no? Para poder de presentar y las ciertas formas, ¿no? En las que se pueden presentar ahorita, que es básicamente igual en todos los estados, ¿no? Y no sé, creo que Jorge continuaría ahorita con lo que es los siguientes temas. Gracias, Sebas. Gracias, Sebastián. Pues buenas tardes, compañeros. Yo voy a hablar un poquito de la clínica procesal dentro de los órganos jurisdiccionales. Nos menciona que es un proceso jurisdiccional que tiene con la finalidad de reaccionar con los diversos actos de controversia que pretenden las partes. Y en posiciones antagónicas para que se resuelva favorablemente sus respectivas reclamaciones. Eso se ve ante un órgano que ejerce facultades jurisdiccionales. Es decir, que este mecanismo sirve para resolver un conflicto de intereses mediante una actuación de derecho y la aplicación de la norma en caso concreto del proceso.
nos habla también de la forma, ¿qué es la forma? Nos dice que son requisitos los cuales no constituye una relación procesal válida, cuya ausencia deja al trámite seguido con un proceso inválido. Nos habla de la competencia del juez, que es absoluta en la intervención del juez incompetente, da lugar a una relación procesal inválida. Habla también de la capacidad de la procesal de las partes, que llama también legitimatium ad processum. Se concibe como la aptitud o idoneidad para ejecutar actos procesales válidos por parte de los elementos activos de la relación jurídica procesal. También habla de la observancia de los requisitos de la demanda. Por, por la demanda debe reunir los requisitos de la forma y fondo de la ley procesal señalada. También se habla un poquito del fondo. ¿Qué es el fondo? Nos dice que son requisitos necesarios para que una prestación procesal hecha valer con la demanda que sea objeto del procedimiento válido del fondo del juez. Frente al un presupuesto procesal de fondo, el juez dice que debe inhibirse al pronunciarse sobre el fondo del asunto. Eso nos habla de un interés para obrar que permite identificar cuando el demandante precisa o necesita de una declaración judicial para evitar un daño jurídico. También nos habla de la legitimidad de obrar, que es aquella condición jurídica que haya una persona con la relación de un derecho que convoca a un juicio, ya sea por su razón de titularidad o por otras circunstancias que justifican su pretensión. También, de otra forma, está la voluntad de la ley, que se refiere a la pretensión que tenga el sustento de un derecho tutelado por la ley. No sé si Jesús nos me quiera complementar un poquito. Ok, sí, está bien. Como dice mi compañero Jorge y había mencionado mi compañero Iván, pues yo me llamo Jesús Jiménez y les quiero hablar del testimonio en el proceso. Que pues yo entiendo que en el testimonio de proceso es la declaración de un testigo que se conoce como testimonio y en el mismo acto se constituye un medio de prueba para confirmar el acto delictivo de la persona imputada. Eso nos lleva al siguiente punto, que es, además del testimonio como deber jurídico, que se entiende, bueno, yo de mi parte entiendo que es en un sentido estricto, el cual el testimonio de una persona es un medio de prueba que consiste en la declaración representativa que una persona que no es parte del procedimiento o del juicio es llamada ante presente de un juez con fines para aclarecer los hechos que ha cometido, perdón, que ha cometido una persona. Además, sobre todo lo que sabemos, además es, ¿cómo se llama? Es confirmar todo lo que se sabe con respecto a la certeza de ciertos hechos investigados por parte del Ministerio Público. Como vemos que en el siguiente punto, bueno, les quiero aportar conocimiento del deber de comparecer, que a las audiencias son de obligación la comparecencia de la víctima o el ofendido y de las demás partes que tengan derecho a la reparación de daños o su representante legal. Como habíamos mencionado, pues antes en la audiencia no eran aceptadas, bueno, no comparecían ¿cómo se llama? El imputado, sino más bien, ¿cómo se llama? Era notificado.
y ya al simple hecho de la resolución, pues era llamado. Ahora con ese nuevo procedimiento penal, pues ya tanto la víctima, el juez y el imputado tienen que comparecer para que todos tengan conocimiento de por qué se le acusa o por qué delito se le acusa al imputado. También tengo entendido que en los casos urgentes, los testigos podrán ser citados por cualquier medio, haciéndose constar el motivo de la urgencia para su declaración de aclarecer o confirmar los hechos de la persona imputada. En cuanto a otro punto que me tocó, es la otorgación de protestas para declarar, que obviamente pues yo busqué un artículo que era el artículo 249 del Código Federal de Procedimientos Penales, que nos menciona que que los testigos declaran de viva voz sin que les sea permitido leer respuestas que tengan escritas, pero podrán consultar algunas notas o documentos con su representante legal, y también cuando sea pertinente. Esto quiere decir que, pues, según la naturaleza del asunto y el juicio de quien practique las diligencias. También nos dice que el Ministerio Público, el inculpable, el defensor de la víctima o ofendido, tendrá derecho de interrogar al testigo. El juez o el tribunal tendrá la facultad de deshacer las preguntas que, a su juicio o por objeción, partes sean señaladas como impertinentes o inconducentes. Además, podrá interrogar al testigo sobre los puntos que estime convenientes a ambas partes, tanto el imputado como el ofendido de la víctima. Y ya por último punto, me tocó la regla para la recepción del testimonio. En primer punto, nos dice que el testimonio de la persona que ha declarado como testigo no debe ser prohibido por la ley, ni debe ser contrario a la moral. O sea, que esto no quiere decir que la persona que sea testigo no tiene que tener antecedentes penales o haya sido procesado. Como último punto del siguiente tema, que nos dice que el presunto testigo que ha de tener conocimiento de todos los hechos que las partes deben probar. O sea que no tiene que estar enterado por su representante de todo lo que ha pasado para que tenga conocimiento de lo que voy a declarar, y también que en esta ocasión, que no mienta, que diga la verdad conforme tal y como la vio. Pues eso sería todo de mi parte. Y ya para seguir con los siguientes temas para explicar, sigue mi compañera Jenny. Hola, sí, mi nombre es Kenny Ek. Para continuar con el tema que terminó mi compañero en el testimonio en el proceso, pues yo les voy a hablar un poquito de la valoración del testimonio. Esta valoración es un proceso que debe seguir ciertos criterios, según nos dice el Código de Procedimientos Penales. También establece que en el ejercicio de esta valoración deben ser atendidos los principios técnicos científicos sobre la percepción y la memoria, especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido. Pues en esta valoración se va a estudiar las circunstancias del lugar, el tiempo y modo en que se percibieron los hechos, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo y durante el testimonio y la contrainterrogatorio del testigo, la forma de sus respuestas y su personalidad. De igual forma, para realizar dicha valoración, necesitamos diversos parámetros y bases objetivas, las cuales los proporciona por un perito en psicología podría ser. Y también estos parámetros se abocan al análisis propio del contenido de la declaración. También los factores del suceso del testigo, el proceso son aplicables para tomar en consideración de acuerdo con la manera particular en que en los hechos acaecieron, para así poder contrastarlos con la forma en que el testigo se refiere a haber percibido. Y pues realizando ya un análisis de todo la valoración, pues en eso igual van a tomar en cuenta la coherencia, la contextualización y también la lógica. Igual otra valoración de un testimonio
debe ser las diferentes declaraciones que hace la víctima. Como otro punto, les voy a hablar del testimonio singular, que esto es cuando solo un testigo, solo cuando un testigo declara o varios respecto de un mismo hecho. Sus declaraciones son diversas. En el procedimiento penal se reconoce como un medio de prueba la testimonial, como ya habían dicho, y cuando se desahoga la declaración respectiva. Pueden encontrarse las figuras de los testigos únicos y singulares, que en este caso el testigo único es el que presenció los hechos sobre los que atestigua, mientras que el testigo singular no se encuentra apoyado por algún otro medio, por lo que su valoración convictivo se reduce. De igual forma voy a hablarles sobre la interpretación. Esta interpretación, tratándose de la valoración de la prueba testimonial, en, en el testimonio, pues se hacen de dos formas, que la primera, que es la que capta lo relativo a la legalidad de la incorporación y desahogo de la prueba en el proceso, y pues el segundo es el contenido del testimonio, que así para efectos pues, de la valoración de este testimonio, además de seguir las reglas establecidas en el ordenamiento, es imprescriptible apreciar el contenido propiamente dicho de la declaración vertida por el testigo, lo que implica que al momento de decidir sobre el mérito convictivo que merece ante ese, y el juez pues da su uso de su árbitro judicial. Em, y pues en esto creo que terminamos con la conversación. Ahorita vamos a dar un poquito de la conclusión de estos temas que dimos. No sé, mis compañeros me van a apoyar en esto. Muchas gracias, Jenny. De hecho, pues muchas gracias a los cuatro. La verdad es un tema muy importante. Estos cambios en la parte procesal, conocerlos. Creo que todos nosotros abogados debemos tener siempre pendientes la parte procesal. ¿Por qué? Porque pues esto nos da las pautas de cómo debemos proceder ante todos los procedimientos, cómo debemos, qué información debemos recabar, siempre estando dentro del marco de lo legal. Esos tres temas que abarcamos, que son las pruebas, cómo se admiten las pruebas, qué pruebas nos admiten, los medios de obtención de estas pruebas, son temas muy importantes. El segundo, el proceder de los órganos jurisdiccionales, porque si bien las pruebas, el Ministerio Público, el querellante las obtiene, pues también conocer un poquito acerca del proceder de los órganos jurisdiccionales en toda esta parte procesal. Y pues obviamente el testimonio, pues dentro de esas pruebas, pues es una de esas pruebas muy importantes y pues de las más comunes que a lo mejor hemos escuchado que siempre o casi siempre se da dentro de todos los procesos, la parte de los testimonios. Y pues hablar un poquito acerca de cómo se procede con la parte testimonial, los pasos a seguir en la parte del testimonio, quiénes pueden dar estas testimoniales, pues es muy importante conocerla. Muchas gracias a todos. No sé si alguien más tenga un poquito o sea, un comentario final acerca de este tema, de estos temas. Sí, bueno, si no es así, pues muchas gracias por este tiempo que invertimos aquí para hablar un poquito acerca de estos temas. Esperemos que les sea de ayuda y pues de todas formas siempre hay que seguir investigando un poquito más acerca de todo esto para que pues siempre tengamos la información concreta. Pues muchas gracias.